Ministerio Buscando de Dios presenta al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios. El que nos va a mandar, el que nos va a guiar, el que va a tomar control de nuestra vida. Ojalá que todos podamos decir, mi patrón es Jesús, porque hay dos patrones. Y yo quiero que usted entonces esté claro conmigo en que hoy podemos confirmar que nuestro patrón, el amo de nuestras vidas, es el Señor Jesucristo. Se cuenta la historia de un soldado que volvió de la guerra y volvió con el rostro totalmente desfigurado. Usted puede imaginar a una persona con el rostro desfigurado, cómo se sentía de desanimado y totalmente amargado. Y aquel hombre estaba decepcionado de su situación cuando un cirujano plástico decidió que iba a tocar su rostro y que iba a trabajarlo, con tan solo que aquel hombre le llevara una foto para poder guiarse. El hombre dijo, yo no quiero parecerme a como me parecía antes. Y viendo en la pared un cuadro de Jesús, le dijo al doctor, ¿usted me puede hacer igual que el cuadro de Jesús? Y el doctor, que sabía o que tenía algo de los rasgos de este hombre, le dijo, claro que sí lo puedo hacer. Y aquel hombre principió a trabajar sobre el soldado, sobre su rostro, y cuando llegó el momento de quitarle los vendajes y ponerlo frente al espejo, su sorpresa fue emocionante. Aquel hombre se parecía al cuadro de Jesús, y aquel hombre ahora había cambiado de aspecto, ahora estaba bien emocionado, y aquel hombre muy contento dijo, bueno, puesto que me parezco a Jesús, ahora tengo que hacer algo, tengo que actuar como Jesús. Es que ahora tengo un rostro nuevo, he cambiado de rostro, Jesús cambiará mis actitudes. ¡Qué hermoso! Un patrón nuevo, Jesús. Jesús va a ser un patrón, pero en ese caso era solamente patrón físico, según lo que uno cree que era el rostro de Jesús. Erwin Lutzer, en su libro que he estado mencionando bastante, Cómo vivir con sus pasiones, menciona al rabí Akiva. Este rabí Akiva hace una referencia del pecado y dice, mire, el pecado al principio, y no les ha pasado a ustedes cuando principiamos a dar los pasitos, a ser tentados por el pecado, al principio el pecado parece un hilo de telaraña, pero en el transcurso ese pecado, cuando lo vamos desarrollando, al final ese pecado se convierte en algo parecido, dice, a los cables con los que sujetan los transatlánticos. Hermanos, el pecado es algo tremendo y tenemos que estar advertidos y recordados. Y hermanos, necesitamos de un poder superior para soltarnos de las viejas ataduras. Y muchos de nosotros todavía estamos en Cristo, pero todavía tenemos ataduras viejas, todavía tenemos problemas antiguos, todavía tenemos cosas que no nos dejan vivir la vida en plenitud. Tenemos que soltarnos de esas ataduras viejas, pero se necesita un poder superior para tomarnos de Jesús y para principiar a parecernos a Jesús. Tenemos que parecernos a Jesús y insistimos, nuestro patrón es Jesús. Si hacemos un recuento de los capítulos anteriores de Romanos, usted recordará que decíamos, y lo dice Romanos 5:20 especialmente, que la ley de Dios está puesta para hacer abundar el pecado. Dijimos, y se recuerdan de algunos ejemplos que pusimos, que la ley de Dios, imagino yo, es como la radiografía. Yo me siento mal, me duele todo el pecho, me duele aquí adentro. Yo sé que estoy mal, pero no sé qué tan mal estoy. Y cuando viene la radiografía y me dice el doctor, usted está grave, usted está lleno de cáncer, dentro de una semana se muere. Hasta con la radiografía me doy cuenta lo grave que tenía. Yo ya estaba malo. La ley sirve para hacer mostrar el pecado, para que sobreabunde el pecado. Pero miren, hermanos, qué lindo que cuando el pecado principió a reinar en nuestra vida, cuando el pecado principió a tomar control de nuestra vida, entonces vino Jesús, y Jesús, al ser colgado en la cruz, trajo liberación para usted y para mí, que estábamos atados, que estábamos bajo el señorío del pecado y el señalamiento de la ley que nos estaba diciendo, estás condenado, estás lleno de cáncer espiritual, te vas a morir. Y nosotros hemos sido liberados por Jesús. Y ahora que Jesús nos libera, ahora que Jesús muere por nosotros, Él quiere ser nuestro patrón. Él quiere ser el que controle nuestras vidas. Él quiere ser el que controle nuestras actitudes. Nuestro patrón es Jesús.
Ahora, hablemos en primer lugar sobre las limitaciones que se tienen antes de tener como patrón a Jesús. Vuelvo a leer los versículos. Dice el primero: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Tenemos dos opciones en la vida, solo dos opciones. Tenemos dos opciones que cualquiera de las dos que nosotros escojamos se va a convertir en el patrón de nuestra vida, va a principiar a tomar control de nuestra vida: Satanás o Jesucristo. Solamente dos, no hay una tercera opción, no hay un término medio. El Señor dice: por cuanto eres mediocre, te vomitaré de mi boca. ¿Usted es de Cristo o es de Satanás? ¿Usted se deja controlar por Cristo para vivir una vida de éxito, de bendiciones, de satisfacciones, o se deja controlar por Satanás para llegar a una vida de fracaso? Aún siendo cristiano evangélico, usted puede ser un fracasado en la vida física, un fracasado lleno de amarguras y problemas, porque no es Cristo el que controla su vida, aunque Cristo sea su Salvador. Usted va a ser un amargado, frustrado, con problemas, falto de paz en esta tierra. Cuando se muera, como tiene a Cristo como Salvador, se va a ir al cielo, pero toda la vida la pasó mal en esta tierra, porque Cristo no es el Señor de su vida, ni controla su vida. Hermanos, cuando el diablo controla nuestra vida, oiga esto por favor, porque aquí entramos ya a ver este aspecto importante que dice el pasaje. Cuando el diablo está controlando la vida del individuo, especialmente el no redimido por Cristo, la ley de Dios está señalando. La ley de Dios está señalando, porque la ley para eso sirve, para decirle: usted está en pecado, usted está condenado, porque la ley señala y la ley sentencia y condena a la gente. Y la ley está aquí para sentenciar, y la ley se enseñorea del individuo, porque cuando el individuo está en pecado, la ley está poniendo su pie sobre él, está enseñoreándose sobre él. Y mientras yo viva, hermanos, y viva con pecado, yo nunca me voy a liberar del señalamiento, de la acusación y de la sentencia de la ley. ¡Qué tremendo! Cuando nosotros estábamos sin Cristo, estábamos de esa manera, pero viene Cristo. Y ahora Cristo muere por nosotros. Él quiere controlar nuestra vida, y por gracia, por regalo, porque no nos cobró nada, el Señor nos da la justificación. Y ahora somos declarados justos. Y ahora pasó un milagro, porque el cáncer que yo tenía y que señalaba la radiografía, ya no lo tengo. Ahora me presentan otra radiografía y la radiografía no me señala, porque estoy limpio. La sangre de Cristo me ha limpiado de todo pecado. Qué hermoso es pensar, hermanos. Ahora, pero ¿qué hacer con esto? Porque este es el mensaje que tenemos que darle a la gente. La gente está siendo señalada, está siendo sentenciada y condenada por la ley mosaica, la ley de Dios, que está diciendo que el alma que peque se muere. Y el alma que tiene pecado se lo señala y la manda al infierno, la condena. ¿Qué hacer para liberarnos de ella? ¿Qué hacer para liberarnos del señorío de la ley? Bueno, quiero decirles esta mañana que la ley tiene sus limitaciones. Y una de las limitaciones claras que aquí vemos en la ley es que la ley se enseñorea del hombre mientras el hombre vive. Hemos puesto algún ejemplo: si a un sentenciado a muerte lo fusilaran y lo enterraran y resucitara, la ley ya no lo condena, porque ya lo mató la ley. Y si él viviera, él es otro individuo, la ley no lo podría matar dos veces. Hermano, no sé si estoy bien, hermano Can, sería así. Yo soy un asesino y me muero, y usted me mata y me fusila, porque la ley me condenó. Pero si resucito, usted no me puede matar otra vez, ya pagué. Claro que no resucita ninguno, pero espiritualmente y físicamente resucitó Jesucristo, llevando nuestros pecados. Quiere decir que si yo estoy vivo, hermanos, yo soy pecador, la ley me señala. ¿Qué debo hacer entonces? Pues lo que debo hacer es morirme, sí, pero si yo condenado al infierno, manchado de pecado, me muero físicamente, la muerte física no es solución, porque inmediatamente me voy al infierno, a condenación, porque la ley me ha sentenciado. Quiere decir que la muerte física no es la solución. La muerte física, hermanos, no da solución, porque la persona que muere sin Cristo y se muere físicamente, al infierno se va sentenciado por la ley. Oiga lo que dicen los versículos 2 y 3, porque nos va a poner un ejemplo indicando que la muerte tiene sus limitaciones, que la ley tiene sus limitaciones en la muerte. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras el marido vive.
Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. La muerte es la limitación de la ley. Se muere el individuo, la ley no lo puede seguir señalando. Ya se murió, se acabó el límite que la ley tiene. Y ahora se nos está poniendo aquí a una pareja de esposos. Aquí está la pareja de esposos que se unen, que se están uniendo por amor y que se están uniendo en una ley, la ley de la fidelidad. Hermanos, eso es increíble que tenemos que guardar en la palabra mucho, pero mucho. La pareja se une a través de Dios guardando una ley, la ley de la fidelidad del uno para el otro. Y tienen que estar pendientes de ser fieles el uno al otro, porque si no va a haber un señalamiento. Y ahí está la pareja guardándose, ahí está la pareja cuidándose el uno para el otro. Y dice la Biblia que esta pareja que está guardándose, no hay ley que le señale. Pero si llega un momento, dice, en que la esposa, pero mayormente son los esposos, pero la esposa le falla al esposo, entonces la ley inmediatamente señala: adúltero, adúltera. No los estaba señalando porque no había problemas, pero cuando transgreden esa ley, la ley viene y principia a señalarles. Ahora dice aquí la palabra: pero si se muere el esposo y la esposa se queda sola, no sucede como en unos casos en la India, se muere el esposo y a la esposa la queman para que no consiga otro. ¿Qué les parecería, hermanas? Terrible. Pero hermanos, lo que está pasando aquí es que si se muere el esposo, entonces la esposa queda libre de la ley de la fidelidad. ¿Fidelidad a quién? Si ya se murió, la ley ya no tiene señalamientos. Entonces aquella mujer puede casarse con otra persona, con otro esposo, y la ley no la señala porque no transgrede la fidelidad. Y el apóstol Pablo aclara más adelante en otro capítulo, en otro libro: con tal que sea en el Señor. Y ojalá que si a alguna persona le toca quedarse sola y por allá hay alguien que está principiando a molestarle, guárdese en santidad, porque lo primero que pasa es que cuando nosotros los hombres buscamos a una mujer, buscamos y sabemos que ya no es señorita, ya se busca en el mundo a la gente solamente para tener relación sexual y aprovecharla. Si alguna de ustedes se queda sola, tiene derecho a casarse, está libre de la ley de la fidelidad al esposo que se murió, con tal que sea santo y en el Señor, dice la Biblia. Pero aquí lo que nos está diciendo y lo que estamos aprendiendo, hermanos, es que la ley tiene sus limitaciones. Aquella mujer, cuando se muere su esposo, queda libre. Ya si se une a otro hombre, la ley no la va a señalar porque ella está libre, porque se murió el esposo. Quiere decir que la muerte es la limitación, hermanos. La ley tiene sus límites, la muerte. Ahora, hasta morir parece muy lejos, ¿verdad, hermanos? Hasta que uno se muera parece lejos y parece sacrificado, pero no es muerte física, porque la muerte física no resuelve nada. Usted se muere físicamente con pecado, usted se muere físicamente sin redimir sus pecados por medio de Cristo, la ley lo va a mandar al infierno. La muerte física no es solución, es la muerte espiritual que vamos a explicar más adelante. Yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿no les da tristeza a ustedes ver nuestro mundo? ¿No nos da tristeza ver a cuánta gente sin Cristo en su corazón siendo controlada, señoreada por Satanás? ¿No se dan cuenta ustedes de cuánta persona anda metida en vicios, metida en tantos problemas y no pueden dejar los vicios y no pueden dejar el pecado y no pueden dejar la corrupción porque el diablo se está señoreando de ellos y hace lo que él quiere en la vida de esas personas? No nos da pena y tristeza nuestro mundo, nuestra Guatemala. Pidámosle al Señor, hermanos, que nos dé pasión por esas almas, que el Señor nos dé pasión por esa gente, para que esa gente, hermanos, pueda vivir feliz y controlada por el Señor a través de Jesucristo. Pero nosotros primero, hermanos, tenemos que ser controlados nosotros por el Espíritu Santo para desligarnos del pecado, desligarnos de Satanás y de la influencia de nuestra carne. Nuestro patrón es Jesús. Gloria al Señor, hermanos, porque muchos de nosotros podemos decir esta mañana: sí, de veras, fíjese que mi patrón es Jesús, el que controla mi vida es Jesús. A veces quiero desligarme, a veces quiero luchar, pero ahí está el Señor controlando mi vida. Hemos hablado en primer lugar de las limitaciones antes de tener como patrón a Jesús.
Hay limitaciones, morirse. No hemos dado la solución, ¿cómo? Pero morirse es la limitación para que la ley no lo sentencie a uno. Ahora miremos en segundo lugar las buenas relaciones al obtener como patrón a Jesús. Versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Tenemos buenas noticias esta mañana. Hermanos, podemos ser libres nosotros del señorío de la ley, podemos ser libres del señalamiento, de la acusación, de la sentencia de la ley que a todos nos puede decir pecadores condenados al infierno. Podemos ser libres, ¿cómo? Muriendo. Y otra vez vuelvo a la misma cosa, si usted muere, usted es libre de la ley. ¿Cómo podemos hacerlo? Porque dijimos que no es muerte física, porque la muerte física apresura que nos vayamos al infierno. Habéis muerto a la ley, dice la palabra. Habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Y ahí está el gran secreto y la gran bendición que debemos proclamarle a la gente y vivirla nosotros. Habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, muere por usted. Muere por mí, muere en nuestro lugar, hermanos, y muere para pagar nuestros pecados. Y yo puedo imaginar a mi Jesús allá en la cruz, colgado, sufriendo y preguntándole a su Padre: ¿por qué me has abandonado? Ahora que más te necesitaba me dejaste solo. Y aquel Jesús allá sufriendo porque sobre él estaban los pecados, no de él, porque él no tenía, sino los pecados de toda la humanidad, incluyéndole a usted y a mí. Y Jesús lleva en la cruz, hermanos, los pecados que usted y yo teníamos que pagar, porque la ley nos está sentenciando, señalando y condenando. Se van al infierno porque ustedes son pecadores. Y ahora viene Cristo y se cuelga en la cruz para llevar esos pecados nuestros. Si nosotros nos identificamos, como la mayoría lo hemos hecho, nos identificamos con esa muerte de Cristo. Si nosotros decimos: ese Cristo murió en la cruz no por él, sino murió por mí, para limpiar mis pecados. Y si por medio de la fe reconocemos que ese sacrificio es nuestro, que Cristo murió por nosotros, entonces podemos decir Gálatas 2:20: con Cristo, a ver si lo captamos, estoy juntamente crucificado. Cuando Cristo se colgó en la cruz, yo me colgué con él, por fe me colgué con él. ¿Y no estás vivo, pues?, le contesta alguien, y dice: es que lo que vivo ahora en la fe, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. El que está viviendo aquí ya no soy yo, es Cristo el que vive en mí. Ese es el gran versículo de Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya estoy muerto. Entonces la ley ya no señala a muertos. La ley ya no le puede señalar a usted porque usted está muerto con Cristo. En otras palabras, cuando uno acepta a Jesucristo como Salvador, en ese momento uno muere. Y morimos, hermanos, y la ley no señala muertos. No se les olvide, cuando yo he muerto, la ley ya no me puede señalar. Por eso es que la ley ya no me puede decir a mí: condenado al infierno. ¿De dónde, si estoy muerto? Yo estoy muerto con Cristo. Ya la ley no me sentencia ni me condena. Y aquí es donde aquel emblema que tal vez usted ni lo pasa leyendo, que está en la pared: creo, soy digno, principia a crecer otra vez como un gran gigante. Yo he creído en Cristo y yo he muerto a través de Cristo en la cruz, y ahora solamente por creer en el Jesús yo soy digno de su justificación, yo soy digno de tanta bendición y soy digno de irme al cielo y no al infierno, porque Cristo murió por mí. Y la muerte y la ley no señala muertos, hermanos. Pero ¿qué dice el versículo 4 en su segunda parte? Para que seáis de otros. Miren esto: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Estamos muertos para la ley porque Cristo murió por nosotros, para que seáis de otro. Hermanos, fíjese usted que aquí está tomando el versículo 4, está tomando la idea del ejemplo que se puso. ¿Se acuerda la pareja de esposos? Mientras están vivos, los dos tienen que vivir fieles el uno al otro, porque si no la ley les sentencia. Pero entonces, cuando se muere el cónyuge, el que queda vivo está libre de esa ley,
puede casarse con otro. Y ahora dice aquí la palabra, como que nosotros estábamos casados con Satanás, como que nosotros éramos parte del diablo, y ahora que hemos muerto, estamos libres de la relación antigua, y ahora estamos libres para casarnos con quien querramos. Pero ¿quién tiene que ser? Cristo, porque solo dos opciones hay. Y si se muere Satanás para mí, si Satanás ya no va a ser mi esposo ni parte mía, ahora que yo estoy libre. ¿Para quién? Para el que murió por mí, dice la palabra. Dice, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro. ¿De quién otro? Del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Hermanos, ahora muertos, ya podemos pertenecer a Cristo. Cristo, el que resucitó de los muertos, dice aquí la palabra. Ahora podemos ser esposos de Cristo, y eso es lo que es la iglesia, hermanos. La iglesia, los redimidos por Jesucristo, hemos dejado a nuestro esposo anterior, y ahora que no tenemos ninguna relación, ahora que somos libres del señalamiento de la ley, como iglesia pertenecemos y somos la esposa de Jesucristo. Esta es la gran verdad y la gran enseñanza de este pasaje. ¿Por qué? Somos libres porque Cristo murió, porque Cristo resucitó, y ahora, hermanos, nosotros somos muertos al pecado, muertos a la ley, y la ley no sentencia ni señala muertos. Y ahora, resucitados para Cristo, tenemos que vivir otra vida, buenas relaciones, una vida de paz, una vida de amor, de bendición, y que llevemos fruto, hermanos, fruto para Dios. Eso es lo que dice el pasaje. Quiere decir que hablábamos al principio, hermanos, de que habían limitaciones. La ley no sentencia a todos. La ley tiene sus limitaciones. Mientras la gente se muere, ya no la puede señalar. Y ahora hemos estudiado que usted y yo, cuando aceptamos a Cristo, ya morimos a la ley. La ley ya no nos señala porque estamos muertos para la ley. Estamos muertos para nuestro viejo esposo. Ahora estamos con un nuevo esposo, que es Jesucristo, el que murió por nosotros. Y esas son las buenas relaciones que tenemos. Antes, las malas relaciones que teníamos con nuestro antiguo esposo nos daba un fruto de pecado que nos iba a condenar, porque la ley nos sentenciaba. Hoy tenemos buenas relaciones. El esposo nuevo es Jesucristo, y ahora tenemos fruto para Dios. Hermanos, escuchen esto: vivamos como muertos. Y esta mañana tenían que traerme el rótulo ese. No sé por qué razón no me lo hicieron. Vivamos como muertos. Dijera, por favor, esta expresión, porque va a aparecer el próximo domingo ahí colgada. Vivamos como muertos. Parece contraproducente, ¿verdad? Pero usted y yo tenemos que vivir como muertos. No estoy diciendo zombies, tontos, que estemos caminando así. Está viviendo como muerto. Vivamos como muertos, porque estamos muertos para nuestro antiguo esposo, estamos muertos para el pecado. Vamos a vivir como muertos y como vivos para Cristo. Y esa es la gran bendición que tenemos, hermanos. Estamos muertos, y si nosotros pudiéramos repetirnos a cada momentito: yo estoy muerto. Cuando el pecado se me presenta y me trae la tentación, estoy muerto. Cuando Satanás quiere controlar mi vida, estoy muerto. A un muerto ya no le va a traer Satanás, que era el esposo antiguo, ya no le va a traer el pecado, porque ahora estoy muerto, y la nueva vida que tengo es para mi nuevo esposo, Cristo. Hermanos, necesitamos que el Espíritu Santo tome ese control de nuestras vidas para que podamos vivir como muertos. Vivamos como muertos para gloria de nuestro Dios. Y hermanos, si vivimos como muertos para el mundo, entonces vamos a ser vivos para Jesucristo, y que nuestros frutos, hermanos, sean los frutos el fruto del Espíritu Santo para gloria de nuestro Dios. Bueno, hemos hablado de nuestro patrón. Aquí está. Mi patrón es Jesús. Primero hablamos de las limitaciones antes de tener como patrón a Jesús. Pero la ley tenía sus limitaciones, no señala a muertos. Hemos hablado de buenas relaciones, ya estamos muertos. La ley no me señala, ahora tengo buenas relaciones con Jesús. Ahora tengo frutos para la gloria de Dios. Y esos frutos los vamos a mencionar esta mañana cuando decimos nuevas acciones, el tercer punto. Nuevas acciones al mantener como patrón a Jesús. Mire el versículo 5 y 6. Porque mientras estábamos en la carne,
Las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora que estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Dos patrones diferentes otra vez, dos regímenes que van a controlar nuestras vidas, dos controles absolutos. Los frutos se van a tener que mostrar. Si Satanás es mi patrón, se tienen que mostrar los frutos para pecado, para muerte, pero se van a mostrar. ¿Y cuánta gente la podemos ver cayendo en podredumbre, viviendo como que si fuera normal la homosexualidad, el robo, las drogas? Todo es normal en un mundo que está muy avanzado, y todos nosotros los que queremos vivir aparte, diferente, somos gente anticuada y pasada de moda. Ese es el mundo que se nos presenta. Pero hermanos, cuando estamos ahora en Cristo, esta nueva vida en Cristo, ahora también tenemos que tener nuevo fruto. Y el versículo 5 y el 6 lo muestran claro. El versículo 5 muestra los frutos de la carne. Es cuando estábamos en la carne, pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. ¿No se recuerda a usted? Yo quiero recordarle que en Cristo usted y yo tenemos ahora nuevas acciones. Cuando digo nuevas acciones, tenemos nuevos frutos, no los frutos pasados. Antes en la carne, hermanos, sin Cristo, practicábamos y deseábamos las cosas que la ley prohibía. Nunca le ha pasado a usted, y esta mañana yo lo conté, que cuando a nosotros nos prohíben algo, como que nos despiertan algo adentro. Mejor no me lo hubieran prohibido. ¿Quién se come? Aquí dejo un pastelito, cuidado, alguien se lo come. Y ahí pasan los hijos y agarran un pedacito le agarré. Si no hubiera dicho nada, tal vez nadie se fija, pero están viendo la prohibición. ¿Nunca ha visto usted, nunca le ha pasado a usted? Yo tenía como 7 años, yo iba siempre a pasear a donde mi abuela, que vivía en un departamento, y un día me dijo mi abuela, lo voy a confesar, no lo van a decir muy fuerte, me voy a cambiar, no volteé a ver. ¿Para qué me lo dijeron, verdad? Y estaba yo la curiosidad de ver a mi abuela, y mi abuela tan descuidada, sí me volteé a verla. Y cuando la vi desnuda, entonces ya me sentí mal. Es que quería ver a mi abuela. ¿Por qué? Porque ella me lo prohibió. Cuidado, volteé a ver. ¿No les ha pasado que cuando nosotros les prohibimos a los hijos algo, prohibido hacer esto, como que despertamos en ellos más el deseo, porque ahí está el pecado metido en nosotros? Y muchos de nosotros antes, en la vida antigua, no se recuerdan que lo que la ley de Dios nos prohibía, lo que la ley de Dios decía, si haces esto es malo, si haces esto es malo, principiaba nuestro cuerpo y nuestra carne a desear las cosas que la ley prohibía. Hermanos, era una fuerza tremenda. Yo sé que es malo el licor, entonces ¿por qué estoy cayendo, buscándolo y deseándolo? Yo sé que es malo el sexo fuera del matrimonio, el sexo antes del matrimonio para los jóvenes, ¿y por qué estamos con ese deseo y no hayamos qué hacer? Es que, hermanos, cuando hay una prohibición, la carne nuestra principia a despertar el deseo, la pasión. Y antes hacíamos eso, hermanos, y deseábamos tanto lo que la ley señalaba, lo que la ley prohibía. Todos estábamos deseando hacerlo y queríamos hacerlo, porque la fuerza pecaminosa estaba en nosotros y tenía mal fruto, condenación, muerte eterna. Estas cosas eran acciones antiguas, hermanos. Pero ahora tenemos acciones nuevas, hay un nuevo sistema, hay un nuevo régimen, hay un nuevo patrón. Cristo es nuestro patrón, y ahora Cristo, con el poder del Espíritu Santo, puede hacernos vencedores para poder contrarrestar la influencia del pecado, la influencia de mi carne, la influencia de Satanás que quiere destruirme. Vivamos como muertos. Hermanos, usted y yo tenemos que recordar y repetirnos: vivamos como muertos. Yo ya estoy muerto para el pecado, estoy muerto para Satanás. Ahora vivo una dimensión diferente, vivo para Cristo. Vivamos como muertos para gloria de Dios. Y si mantenemos unidos nuestras vidas, si nos mantenemos completamente atados, unidos a Jesucristo, si permitimos que el Espíritu Santo controle nuestras vidas, y si constantemente nos estamos recordando que estamos muertos, yo estoy muerto para el pecado, repítaselo.
Hay mucha gente que comete ciertos errores. Cuando hacen algo malo, es que soy un tonto, es que soy un tonto, es que tonto. Y está golpeándose tan tonto. Y después resulta caminando así porque se está haciendo y está repitiéndose lo que usted va a hacer. Es que soy un tonto, es que no sirvo para nada. O los papás que vivimos diciéndole a los hijos que no sirven para nada, solo para sacar dinero sos bueno. Y ahí estamos insistiéndole, y ahí están los patojos viviendo en eso, porque se lo estamos enfatizando tanto. Claro que si están fallando los hijos hay que decírselos, pero con sabiduría, ¿verdad? Y a veces el diablo predica y no se convierte. Pero hermanos, tenemos que vivir como muertos para el mundo, y repetirnos constantemente, así como a veces nos bombardeamos negativamente. ¿Por qué nos bombardeamos? Estoy muerto, ahí viene el pecado, estoy muerto, el pecado no me atrae, vivo en una nueva dimensión, vivo para mi Señor Jesucristo. Mi pregunta final: ¿está usted viviendo para Cristo? ¿Está usted dando frutos de Cristo? Si usted contesta sí, gracias a Dios, estoy luchando, que se muestre, porque la Biblia dice que por sus frutos les conoceréis. Y a nosotros que somos lavados por la sangre de Cristo, se nos tiene que identificar por el fruto que estamos dando. Es que ahora tenemos nuevas acciones, hermanos. Ahora tenemos buenas relaciones con Cristo. Las limitaciones de la ley ya fueron medidas con nosotros. Estamos muertos, la ley no me sentencia. Yo no estoy condenado, Cristo murió por mí. Ahora en las buenas relaciones con Cristo vivo para la gloria de Él y estoy dando frutos dignos de Cristo. Y eso es lo que dice el versículo 6. Ahora estamos libres de la ley, ya nos morimos por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo ahora que sirvamos bajo el régimen nuevo, Cristo, el régimen del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra. Ya nadie nos señala, hermanos, estamos muertos, y ahora que estamos viviendo vivos para Cristo, busquemos esos frutos para la gloria de nuestro Dios. Carlos Spurgeon decía: yo estoy inscrito, y oigan esa bendición, porque es para nosotros también. Yo estoy inscrito en el libro de la vida desde antes de venir a esta tierra. ¿Les parece? Si usted lo cree, diga amén. Yo estoy inscrito en el libro de la vida desde antes de venir a esta tierra. O sea, antes de que usted naciera, ya Dios le tenía preparado. Qué bendición, sin merecerlo. Pero Carlos Spurgeon dice esto: y conociéndose a sí mismo como era de pecador y con todas sus debilidades de humano, él contestaba: yo estoy inscrito en el libro de la vida antes de venir a esta tierra. Si Dios hubiera esperado hasta que yo viniera, no me habría inscrito. Es una broma de él, porque el Señor sabía lo malo que íbamos a hacer, y siendo malos, colgó a su Hijo por usted y por mí. Y ahora usted solamente con decir: me identifico con esa muerte, usted es salvo. Usted muere para la ley, ya no hay sentencia, buenas relaciones, calidad de frutos para nuestro Dios. Oremos, por favor. Ministerio Buscando de Dios presentó al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios.